Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía, solo desde el estudio de Radio Independencia, y esa persona que está ahí se llama Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana. Ay, Andrés, ¿cómo se siente ese estudio sin mí? Se siente, bueno, estoy cómodo, mira, déjame poner esto. Puedo trepar las piernas, abrir los brazos, estoy medio tristón porque si ahora mismo, si lo están viendo en YouTube y ven que se tarda, que algo se frisa, es porque a pesar de que tenemos la computadora, a pesar de que tenemos todo nítido en todos lados, ahora fue Liberty una vez más la razón por la cual estoy aquí. Estoy usando la computadora vieja, así que si hay ciertos problemas técnicos es porque estoy usando la computadora vieja y haciendo de tripas corazones gracias a Liberty, quien o la cual tuvo la osadía de enviarme una encuesta durante el día de hoy para que yo dijera ahí lo que pienso de su servicio. Así mal momento, Liberty. Ay, bendito. Bueno, Adriana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Un tema que ha estado caliente durante las últimas semanas. Vamos a hablar de la Comisión Estatal de Elecciones, lo que ha estado pasando luego de las elecciones, del escrutinio general, de lo que decidió el Tribunal Supremo, y todo esto va a ser con el licenciado Adrián González Costa, que estaremos presentando ya mismito. Adrián es un duro, como ustedes saben, él fue comisionado alterno, creo que es el término del Partido Independentista Puertorriqueño en la Comisión Estatal de Elecciones durante el cuatrienio, no iba a decir el cuatrienio anterior, quién sabe, no sabe ni el día que es, ni la hora que es. Y es una de las personas que más saben de la cuestión técnica de la Comisión Estatal de Elecciones y cómo opera, mucho más que nosotros. Así que es excelente en un momento en que la gente está diciendo una cantidad de disparates a diestra y siniestra que es realmente sorprendente. Y estupideces por aquí y estupideces por allá. Y en este programa queremos por lo menos tratar de entender nosotros mismos, ilustrarnos sobre cómo operan estos procesos para entonces llegar a ciertas conclusiones sobre ciertas cosas. Antes de eso, Adriana, hay que darle el cariñito semanal a quienes nos dan cariñito a nosotros. Claro, hay que cariño y saludos a nuestros más recientes patrocinadores. Carlos Báez, Kilmaris Maldonado y José Rivera se convirtieron recientemente en patrocinadores de Radio Independencia, así que nuestro agradecimiento a ustedes y aprovechamos para... ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Me fuiste? ¿Me escucha? Ahora, sí. ¿me escucha? Deja de estar tumbando el cable del micrófono, mija. Se me desconectó el micrófono. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle a nuestros patrocinadores y para invitar a las otras personas que quieran apoyar nuestro proyecto, nuestro podcast Radio Independencia. Pueden hacerlo convirtiéndose en patrocinadores y patrocinadoras. O también de otras maneras pueden donar a nuestro proyecto, nuestro podcast, pueden comprar en nuestra tiendita de Radio Independencia, y todo esto pueden hacerlo a través de radioindependencia.net. Les agradecemos porque gracias a los patrocinadores, sobre todo en estos tiempos de grabar a distancia, las cosas se complican, hemos necesitado más equipo. Y gracias a ustedes, ¿verdad? Pues podemos seguir llegando este programa y para que llegue cada día a más personas. Así que gracias a ustedes y los invitamos a todas las personas a que puedan colaborar, que quieran y puedan, pues que colaboren con nuestro proyecto. Y como yo siempre digo, si no pueden hacerlo convirtiéndose en patrocinadores, si no pueden hacerlo donando o comprando algunos de las cosas que tenemos en nuestros productos en la tiendita, también la mejor manera de apoyar a Radio Independencia es escuchando nuestros programas y compartiéndolos para que el mensaje y la información llegue cada día a más personas. Así que gracias a nuestros más recientes patrocinadores. Nítido. Pues ahora quiero hacer algo, unas cosas impropias que yo hago. Es que antes de que se me olvide, ahora me acaba de enviar un mensaje de texto y Sofi le acaba de preguntar si parece que vio una foto del maratón de Nueva York, que by the way, se cumplieron 5 años desde que yo corrí el maratón de Nueva York y no lo pude ni celebrar porque estaba en medio del proceso electoral. Pues, Sofi ve la foto y le pregunta a Aura si papá ganó ese maratón.
Sí. Solo me tardé 5 horas y 18 minutos y de 50,000 personas, lo más seguro llegué entre las 40,000 y pico, algo por ahí, pero estuve cerca de los kenianos. Así que, anyways, ¿te fuiste? Te me fuiste. Yo. Ahí estamos. Pues nítido. Ahora sí, a cosas más importantes. Bueno, vamos a presentar a Adrián. Adrián ya ha estado con nosotros. Esta debe ser quizá la tercera ocasión oficial, diría yo. Pero, ¿verdad? Ha habido intervenciones por ahí sin mezclarlo en estos programas donde hemos tenido un corillo de gente. El licenciado Adrián González Costa, ya dijimos que fue comisionado alterno del Partido Independentista Puertorriqueño en la Comisión Estatal de Elecciones. Saludos, Adrián. Gracias por estar con nosotros. Y debes salir en pantalla en algún momento cuando mi computadora así lo quiera. Pues muchos saludos a ustedes, a ti, Andrés y Adriana, a todos los que nos están viendo y escuchando a través de los distintos medios que se puede ver y escuchar. Este gran programa siempre es un privilegio para mí compartir con ustedes y con su audiencia. Nítido, mano. Primero, algo un poquito más serio. Primero, te queremos agradecer por esa gran campaña que hicimos, mano, y un poco por llevarnos de la mano también este proceso eleccionario para nosotros. Y algo más serio, ¿verdad? Pero más importante todavía, te queremos dar el pésame ante el fallecimiento de tu papá, que para colmo fue, si bien siempre es difícil y en esta situación del COVID tiene que ser más difícil, que es verdad que la complicación que hubo días antes de las elecciones. Y en este proceso sé que tiene que ser más duro, así que, ¿verdad? Nuestro pésame a ti y a tu familia. No, mi agradecimiento a ambos por las dos cosas. Primero, porque estuvimos ahí los tres, toda la campaña prácticamente juntos. Si no era en persona, era virtualmente. Y por el pésame, por supuesto, y la solidaridad, tanto durante la campaña como en esos días tan malos después de la campaña, que fue la enfermedad y el fatal desenlace que nadie se esperaba. Pero así es la vida y hay que seguir para adelante. Bueno, vamos a comenzar este programa. Nosotros antes de las elecciones hicimos un programa, un episodio con Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, hablando un poco de todo el proceso de cómo votar, las elecciones, qué pasaba hasta el día de las elecciones, y un poco nos quedamos ahí, aunque mencionamos un poco qué pasaba después de las elecciones, pero las cosas se... Ya Roberto Iván nos había adelantado en ese programa que posiblemente iba a haber unas complicaciones con el conteo, ¿verdad? De los resultados, que se iba a tardar, sobre todo porque se estaba tardando por el exceso de voto adelantado que hubo, de voto ausente también, y que quizás, probablemente, esto iba a terminar de contarse en diciembre, así lo anticipó Roberto Iván desde incluso antes de las elecciones, cuando la pregunta era hasta si las elecciones podían ser el 3 de noviembre o se iban a tener que retrasar por todo el problema que hubo incluso antes en las primarias en todo este proceso. Pero hoy vemos, ¿verdad?, todo lo que ha pasado luego de las elecciones, así que vamos a esa etapa posterior al día de las elecciones. Y la primera pregunta es, ¿qué se supone que ocurra del día de las elecciones en adelante? ¿Cuál es el proceso que ocurre el posterior a las elecciones? Mira, el día de las elecciones, pues la votación se lleva a cabo, ¿no? En los colegios ¿verdad? Como tradicionalmente uno piensa que son las elecciones, que es que los colegios abren por la mañana, cierran por la tarde y los resultados, pues por arte de magia, empiezan a salir por la televisión. Pero realmente hay muchas cosas pasando alrededor de lo que es el día del evento, que comienza incluso antes del día del evento, y ahí es que yo creo que vinieron todas las complicaciones y los retrasos. Ese voto adelantado y ausente empieza mucho antes del día del evento. Específicamente el voto adelantado es un periodo de 10 días antes al día del evento. Cuando digo el día del evento me refiero al día de las elecciones. El día del evento está precedido, ¿verdad?, por lo que son las rutas de voto a domicilio o encamado. Se escoge un día para votar en persona físicamente para el voto adelantado, que en este caso fue el 31 de octubre. Y adicional, ¿verdad? Están los encamados, está el voto adelantado, está el voto en el hospital, que es el día antes de las elecciones, y está el voto de los confinados, que es 2 días antes de las elecciones. Todas esas son las categorías de voto adelantado. La otra categoría que ocurre antes del día del evento es el voto ausente. El voto ausente es para las personas que están fuera del país por cualquier razón.
Subrayo eso de por cualquier razón, porque esa categoría es nueva, como los que votaron el 31 de octubre y como las subcategorías del voto a domicilio. Y por ahí viene todo. ¿Cómo era antes? Bueno, antes, ese día de voto adelantado, que este año fue el 31 de octubre, era un día bien light, que votaban bien pocas personas porque las categorías eran bien limitadas. Eran los policías, profesionales de la salud que supieran de antemano que iban a estar destacados el día del evento en su hospital o sala de emergencia, lo que fuera, periodistas y los empleados de la comisión. Y eso era una cantidad que se perdía dentro del universo de electores. Este año fue todo lo contrario. Como el Código Electoral nuevo amplió todas las categorías de voto adelantado y el COVID hizo que se añadieran categorías que ni siquiera el Código Electoral contemplaba, fue abrumadora la cantidad de solicitudes para solicitar ese voto adelantado. Adicional a eso, el Código Electoral añadió como voto adelantado también el voto por correo. Y el voto por correo ni siquiera existía. Así que lo que existía se amplió, se añadió trabajo y hubo que entonces crear un sistema para atender algo que no existía, que era el voto por correo. El voto ausente también eran unas clasificaciones bien específicas. Por ejemplo, si era que estabas estudiando fuera, necesitabas incluso la certificación de la universidad donde estabas estudiando con el sello del decano de la institución. Si era de trabajo, la certificación de recursos humanos de donde estabas trabajando. Y si eras un cuidador o un paciente, también necesitabas la evidencia de en qué hospital o en qué hospicio, etcétera. Así que esos tampoco eran muchos. Al añadir esa coletilla de estar fuera de Puerto Rico por cualquier razón el día del evento, pues también eso hizo que se sumaran muchísimas solicitudes al voto ausente. En resumen, lo que antes eran 10,000, 12,000, 13,000 votos, en estas elecciones se multiplicó literalmente exponencialmente porque fueron 200,000 solicitudes para una comisión estatal de elecciones que todavía conservaba el diseño de la ley anterior, específicamente esa oficina que es JAVA, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado. Y por ahí es que viene todo el... Vamos a cogerlo suave, ok. Yo espero que tengan tiempo porque voy a hacer un montón de preguntas. Yo sé que la gente tiene dudas, de verdad, un montón. Entonces, tú dijiste un poco, ya tú hablaste de identificaciones o grupos de personas o tipos de voto que se supone que se emitan previo al día de las elecciones. Pero el 3 de noviembre que ocurrieron las elecciones generales en Puerto Rico, se empiezan a dar unos números. ¿Cuáles son esos números, Adrián? O sea, esos números que se dan la noche del evento, como se les llama, son, ¿verdad? Son certificaciones oficiales, son certificaciones preliminares. ¿Por qué hay que informarlas si no son oficiales? ¿Qué son? El Código Electoral exige específicamente cuándo sale la primera certificación y cuándo sale la última. El Código Electoral incluso dice que la primera certificación tenía que salir a las 10 de la noche del 3 de noviembre. La ley dice que hay que, o sea, eso se le llama certificación preliminar. Sí, quiero usarlo. O sea, que la ley obliga a que se vayan informando unos resultados. Eso no es discrecional. Okay. No tantos resultados, ¿sabes? Son resultados hasta esa hora. A sabiendas todo el mundo de que esos resultados no son finales, pero se tienen que informar. Claro. Y el día del evento, en este caso, por ejemplo, cuando empezaron a bajar los resultados que veíamos por la televisión, y en el caso de nosotros que estábamos en el partido, que los recibíamos directo de la comisión, lo primero que salió era lo que ya se había contado del voto adelantado. Porque llevaban, desde que empezaron a llegar las cartas por correo y las papeletas, había gente ya contando esas papeletas, por eso estaban en el Coliseo Roberto Clemente hacía 2 meses. Porque entonces, como se hizo chiquita la comisión para recibir esos 200,000 votos, se mudan al Coliseo y Java, el Coliseo Roberto Clemente se convirtió en Java, lo que era un pedacito del segundo piso del edificio de operaciones electorales. Ahora se tuvo que ir al Coliseo a bregar con todas esas solicitudes, con todas las papeletas que iban llegando. Y lo que estaba contado hasta el día del evento fue lo que empezó a salir la noche del evento después de las 5 de la tarde. Cuando eso sigue saliendo, ya entonces se siguen sumando los resultados de las máquinas que están en los colegios electorales
¿cómo llega ese resultado al televisor, por decirlo de alguna forma? Adrián, perdona que te interrumpa, pero dijiste colegio electoral. Yo he escuchado disparates por ahí. La gente confunde genuinamente, de buena fe, colegio, unidad, precinto, rapidito, para que no te detengas en eso, pero tú puedes explicar la diferencia, Sí, claro que sí. explicarnos la diferencia. Sí, mira, precinto no es lo mismo tampoco que distrito representativo, que es una confusión bien común por San Juan, que coinciden los 5 precintos con los 5 distritos representativos. Puerto Rico se divide en 8 distritos senatoriales, que son 2 senadores por distrito, y 40 distritos representativos, que son los 40 representantes por distrito. Pero en términos electorales, a base de la población, el país está dividido en 110 precintos, siendo el primero en San Juan, y le sigue dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Ya Vieques y Culebra son el 98 y el 99, hasta que llegas a Trujillo Alto, que es el último pueblo antes de San Juan, que es el 109 y el 110. Ok, cada precinto electoral se subdivide en unidades electorales. La unidad electoral es una demarcación geográfica donde no puede haber una suma mayor de electores, o sea, no puede haber una suma de electores que supere los 12 colegios. ¿Por qué? Porque a raíz de eso se escoge el centro de votación, y esa confusión la tiene gente hasta todavía dentro de la comisión. La unidad y el centro de votación no es lo mismo. Una unidad electoral no puede superar la cantidad de electores que quepan en 12 colegios. ¿Cuántos electores son por colegio? 400. Así que esa tiene que ser una zona geográfica donde no quepan más de la multiplicación de 12 por 400, que ahora mismo no me acuerdo cuánto suma. Pero eso es una unidad electoral, y a base de esa cantidad se escoge el centro de votación. El centro de votación se divide en colegios electorales, que son salones. O sea, tradicionalmente son escuelas. Qué sé yo voto en la unidad 22 del precinto 4 de San Juan. La unidad 22 tiene 7 colegios, y el centro de votación en la escuela Julio Selles Solá en Villanevares. La unidad electoral es la 22 dentro del precinto 4. El centro de votación de la unidad 22 es la Julio Selles Solá, que se compone de 7 colegios. Cada colegio de votación tiene una capacidad de recibir 400 electores, y cada colegio tiene una máquina de escrutinio electrónico. La máquina... Ok, está bien, perdona. ¿no? La máquina va recibiendo cada papeleta y adjudicando, recibiendo y adjudicando. Al final de la jornada, por la tarde, a las 5, cuando cerraron los colegios, eso imprime un recibo larguísimo, como el de CBS, que es el acta de votación, pero además de imprimirlo, se le da un botón para que transmita. ¿A dónde transmite? A la comisión, a la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento de Datos. Cuando la máquina transmite por Wi-Fi, por data, ¿verdad? Ese resultado es el que se va sumando a los que estábamos viendo en la televisión. Así que así funciona la transmisión de resultados la noche del evento. Antes era por fax. Antes las actas eran a mano, o sea, por eso salía tardísimo. Se llevaba a la HIP, y en la HIP se hacía un acta que recogía un acta de precinto que recogía todo, y se enviaba un fax a la comisión, y entonces la comisión lo entraba y salía entonces en las noticias. Pero ahora es mucho más sencillo, claro. En estas elecciones, los colegios cerraron más tarde por ley, ¿no? Antes era a las 3, ahora es a las 5, porque la ley cambió. Adicional a eso, por el COVID, los colegios cerraron algunos a las 11 de la noche, porque la fila seguía afuera. Y hubo máquinas que no pudieron recibir, ni siquiera leer las papeletas, y eso hubo que contarlos a mano después. Hubo máquinas que no transmitieron, pero el reglamento dispone que cuando la máquina no transmite desde el colegio, no hay ningún problema, se hagan un par de intentos y se transmite entonces desde la HIP. Okay, se puede emitir una certificación preliminar a pesar de todos esos tropiezos, porque la ley te pide que hagas la certificación. Puede ir en mandamus la comisión si no lo hace. Así que aún con todos esos elementos, se podía emitir una certificación preliminar, que Adrián, se supone que saliera la misma noche y no salió. La voy a hacer en cuanto a básicamente cada etapa del proceso. Claro. Todo lo que tú has mencionado, todas las etapas de esos procesos, ¿quiénes las corren? Bueno, las que están en las etapas que tienen que ver con el voto, se corren en junta, y ahí tenían derecho a estar los 5 partidos e incluso observadores.
en el caso de, por ejemplo, si en el precinto 4 acumulaba, por decir un nombre, no sé si era el caso, si por el PNP acumulaba Tomás Rivera Chats, que eso quiere decir que es el primero en la lista de los 6 PNP, y acumulaba a Luis Vega Ramos, porque era el primero en la lista de los populares, tenían derecho a tener observadores también. Así que es un proceso bastante amplio. ¿Cómo lo corren los partidos? En las juntas de inscripción permanente de los municipios o de los precintos, si es multiprecintal como San Juan, hay los oficiales de inscripción, que son 3, PNP, PPD y PIB, pero la comisión local, que es un cuerpo cuasi adjudicativo, es un cuerpo adjudicativo. Ahí hay representantes de los 5 partidos y un juez o jueza en representación del interés público. Las controversias se tienen que resolver por consenso. Y si no hay consenso, entonces interviene el juez o jueza y decide a favor o en contra de X parte. En los centros de votación es una réplica de la comisión local. Son juntas también constituidas por los 5 partidos y si no están los 5 partidos, con 2 hay quórum. Así que en teoría es corrida por los 5 partidos. En la práctica, a veces estaban los 5, a veces 4, a veces 3, a veces 2, dependiendo de la movilización que pudieran lograr los distintos partidos para tener presencia en todos los centros de votación. Ahora bien, dentro de la comisión la cosa es distinta y lo voy a dar piramidal porque es más fácil de entender. Lo que son las oficinas de la comisión desde el Código Electoral del 2011, en la mayoría solamente hay representación del PNP y del PPD. ¿Cuáles son esas oficinas? Pues por ejemplo la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento de Datos. Cualquier problema que estuviera ocurriendo ahí con la transmisión, el PIB no lo sabía, ni Victoria Ciudadana, ni el Proyecto de Dignidad, porque no tienen gente ahí necesariamente. Lo mismo con planificación, que es la que escoge dónde son los centros de votación. Lo mismo con, qué sé yo, por dar otro ejemplo, con la oficina de seguridad, que uno dice, sí, pero seguridad, ¿qué tiene que ver? Bueno, seguridad es la encargada de los camiones, por ejemplo, que entran y salen de la comisión y hacen esa logística que es complicadísima. Pues en las primarias estábamos a ciegas por lo mismo, porque nosotros no participábamos de eso y nos enteramos igual que el país del escándalo que había con los camiones que no habían salido con los maletines. ¿No hay ninguna parte de eso que esté controlada por un solo partido? Bueno, si vamos a hablar para propósitos prácticos, la presidencia, porque es del partido de poder. Pero y claro, y no estoy hablando de cuestiones administrativas, estoy hablando en cuanto precisamente al conteo o algo de la noche del evento. Si hay papeletas vivas, tiene que haber 2. Y entonces, la excepción a la norma de que solamente es PNP y PPD son solamente 2 oficinas, que es Java y la Junta de Inscripción Permanente. En la Junta de Inscripción ¿Qué es Java? Ajá, la Junta de Inscripción Permanente hay 3 partidos y en Java hay cuantos partidos tengan comisionado, en este caso 5. Y una pregunta, Adrián. ¿Por qué en la Junta de Inscripción Permanente solamente hay representación de 3 partidos? Porque así lo dispone la ley. Ok. La ley dice que habrá representación de los partidos hasta un máximo de 3. Ok. Y esos fueron los populares porque en el 2012 habían 6 partidos y para ahorrar dinero, y así fue, así lo plantearon cuando se aprobó su reforma electoral del 2014, dijeron que era insostenible que hubiesen 6 representantes de los partidos en los 110 precintos de San Juan, de Puerto Rico, y enmendaron la ley para que por si se inscribían un montón de partidos, no hubiesen tenido que tener HIPs de los 6 partidos, como pasó en el 2012, que habían 6. Pero esos fueron los populares. Sí que cada cual aquí tiene lo suyo. Pero Java siempre se ha quedado. ¿Por qué Java se queda con representación igual? Porque el día de las elecciones, y ahí retomamos la pregunta del 3 de noviembre, Java se convierte en un colegio electoral. Están manejando papeletas vivas. Define nuevamente lo que es Java, la Junta Administrativa de voto ausente y voto adelantado. Es JAVAA. Porque esa gente, esas personas, manejan desde la solicitud hasta recibir el voto y adjudicarlo. Antes era palito, pero ahora los votos de los presos, los votos de todos esos 200.000 papeletas, ellos tenían un montón de máquinas de escrutinio allí y el personal dejaba pasándolas en junta para que fuera un proceso fiscalizado. Ahí es que viene la famosa bóveda. ¿Dónde estamos bregando con estas 200.000 papeletas? Bueno, en bóveda. ¿Y por qué es importante conocer la bóveda? Porque esto es un proceso que está tan desvinculado del presidente
quien tiene un representante también en la Java. La Java la representan los partidos y un representante del interés público que lo designa el presidente. ¿Qué es embuste? Lo designa el partido que está en el poder. Cuando Laisa era la presidenta, el presidente de Java era popular y el presidente de Java ahora era PNP. Pero por lo menos, si no hay, mientras haya consenso entre los partidos, el presidente de la Java no tiene que intervenir. Pero es tan delicada la Java que, por ejemplo, esa bóveda donde están las papeletas custodiadas tiene tantos candados distintos como partidos tengan representación en la Java. Cuando eran 3 partidos los que componían la comisión, pues tenía 3 candados con 3 llaves distintas. Y cualquiera que fuera a entrar ahí, pues tenían que ponerse de acuerdo, se llama gerente. El gerente de cada partido o la gerente de cada partido tenía que estar presente para abrir la bóveda y permitir el acceso a quien pudiera tenerlo, porque ni siquiera los comisionados de los partidos. Es gracioso porque uno es el comisionado y no designa a su representante en Java, pero si yo quería entrar a la bóveda, yo no podía. La bóveda solamente entra el personal de Java, cuando está todo el mundo con su llave y su candado. Así que así de delicado eso. Por eso la sorpresa de los maletines. Ya aparecieron. Okay, por eso, pero vamos poco. Es que hay mucha información. Yo mismo estoy perdido en cuanto a un montón de las cosas que explicaste antes. Y sé que mucha gente... ¿Estás ahí, Adrián? Porque como que... Sí. Sí, estamos los tres. Problemático soy yo, nunca... Se me fuiste a la pantalla. Ok, pues Java. Me corriges, pero entiendo que gran parte de las imputaciones o cosas de las que se ha hablado tienen que ver con Java y el asunto de maletines. Y aparecen maletines. ¿Qué significa cuando alguien dice, en la prensa, aparecen maletines? ¿Tiene sentido? ¿Aparecen dónde? ¿Quién debía tener la custodia de dichos maletines? ¿Y cómo de haber, porque es la insinuación, que alguien que no los contaron, que los escondieron, que se perdieron? Entonces, por supuesto que la gente tira fraude antes de decir error, incompetencia o lo que sea. Yo lo puedo entender, pero ¿cómo sucede eso? O sea, ¿es correcto cuando la prensa dice aparecen maletines? ¿Aparecen dónde? Y entonces siempre viene acompañada de la acusación de que fue el PNP, pero ¿tiene el control de esos maletines un solo partido, en este caso el PNP? O en todo caso, ¿qué pasó que los 5 partidos no vieron tales maletines o en efecto siempre los vieron? Explícame eso. Mira, naturalmente yo no estoy allí, pero uno está al tanto de las cosas que pasan allí porque tiene que rendir cuentas y contestar preguntas en las entrevistas. Así que de mi investigación, tanto con nuestra gerente de Java, que es Maribel Arroyo, que ustedes la conocen, como con la información que me dio que es Roberto Iván y Claribel Lanause, que es nuestra comisionada alterna, esos maletines no estaban desaparecidos y reaparecieron. Volvemos. El código electoral, tras tocar todo lo que estaba, cómo funcionaba eso, y las máquinas no responder como debieran, y la gente votar por correo, pasaron muchas cosas. ¿Qué había en esos 184 maletines? Pues yo creo que es mejor empezar por ahí para que se entienda mejor qué fue lo que pasó. Ahí no habían papeletas que no se habían tocado, al contrario. En esos 184 maletines estaban las papeletas que fue el producto del trabajo previo al 3 de noviembre, y precisamente fueron las papeletas que la máquina no leyó porque como fueron por correo, las personas votaron con un lápiz, con una tinta finita, con un lápiz, con un pilot, y como ustedes oyeron en los distintos adiestramientos de la máquina, si no era el Sharpie o una tinta gruesa, una marca bastante legible, la máquina no la iba a detectar. Por ende, ¿por qué iban dejándolas a un lado? Para seguir contando las que las máquinas sí leían y dejar para el escrutinio las que había que contar a mano, porque eso no hay ningún problema. Si hay consenso, volvemos, y lo hubo, si hay consenso de que esas se iban a contar en el escrutinio, que al final son 12.000 para la papeleta legislativa, 8.000 y 11.000 y pico, entre las 3 papeletas y 8.000 del plebiscito, pues si había consenso en dejarlas para el escrutinio, que había más gente, porque entonces todos los partidos tienen las mesas llenas y no es solamente Java, pues si había consenso, como lo hubo, se guardaron ahí. Que se les olvidó que las guardaron ahí, estoy seguro que eso fue lo que pasó. Pero imagínate, eran jornadas
de 12, 16, 18 horas. La noche del evento llegaron a las 5 de la mañana y se fueron a las 5 de la mañana y recesaron solamente hasta la 1 de la tarde. Pero se le olvidó a los 5. Así es. O sea, de ahí al salto olímpico de decir que un partido del PNP de alguna manera hizo, pues en todo caso si hubo error, negligencia o digamos hipotéticamente fraude, bueno, pues en todo caso los 5, porque es que no hay, ¿verdad? No hay un control en ese aspecto, en esa etapa de un solo partido. Claro, y entonces algo que estoy viendo... Y algo que estoy viendo también de lo que yo he podido tratar de analizar durante todo este proceso es que se deja para el escrutinio. Bueno, porque, y eso da paso a mi próxima pregunta, o sea, el escrutinio se paralizó de facto, después llegamos o se solicitó que se paralizara, se imputaba una y otra vez por el MVS y otros grupos que como que el comienzo del escrutinio, sin esto, sin lo otro, apareciendo unos maletines, como que obviamente la insinuación es fraude, algo nebuloso, pero antes de que comience el escrutinio, esos resultados, los que vemos la noche, cuando dicen ganó Pierluisi, ganó, son oficiales. Antes de que siquiera comience el escrutinio, ¿alguien está certificado como candidato? ¿Alguien de los 1000 y pico de puestos que hay en el gobierno de Puerto Rico que fueron a la elección? No, si lo dice. La misma certificación preliminar, el último párrafo dice que esta certificación no constituye la certificación de ningún candidato electo. Lo dice porque es una certificación preliminar. Básicamente una certificación preliminar lo que quiere decir es así van las cosas al 5 de noviembre hasta ahora. Siendo, ¿verdad? Que dice 100% de los colegios escrutados y no es cierto. Bueno, esa es harina de otro costal. Una cosa es que hayan macheteado, ¿verdad?, la estadística diciendo que se contó el 100% y quizás eso no sea correcto, pero eso es otra cosa. Que ahí diga que el 100% se escrutó no quiere decir que Miguel Romero fue certificado como el alcalde de San Juan. Eso es otra cosa. Pero volvemos. Antes de que la secretaria de la comisión se sentara en una computadora a redactar esa certificación preliminar, tiene que existir un acuerdo por unanimidad de los comisionados de que el proceder va a ser darle para adelante a la certificación preliminar. Así que hubo un acuerdo de darle para adelante a la certificación preliminar y después pues, hubo algunos comisionados que no la firmaron, pero el acuerdo de cerrar la certificación con los resultados que había hasta ese momento, sí lo hubo. Y eso no significa que se esté certificando oficialmente ningún candidato. Y lo dice la resolución, lo dice la certificación preliminar en blanco y negro en todas sus letras, con todos sus puntos y sus comas. Este documento no constituye la certificación de ningún funcionario electo. Ahí nadie resultó electo por virtud de esa certificación. Y sí, los resultados pueden cambiar. Para eso es el escrutinio. Que se audite. El escrutinio, por definición, es una auditoría de lo que ocurrió. Esa es la próxima pregunta. ¿Qué es el escrutinio y cuándo se supone que comienza el escrutinio en este proceso? El escrutinio comienza lo más pronto posible a la fecha posterior a la noche del evento. Sí, a veces ha empezado al otro día, a veces una semana después, sobre todo desde que existen las máquinas. Pero siempre empieza bien rápido después de las elecciones y ahí se corrigen errores aritméticos o se hacen recuentos en aquellos casos que la ley dispone que porque hay una diferencia de menos de 100 votos o de menos de 0.5% entre el candidato victorioso o por ejemplo en el caso de la legislatura, que Aníbal José Torres se queda fuera por menos de 500 votos, va a haber un recuento de la papeleta legislativa. Eso es lo que activa el recuento, que eso es algo que no está en... O sea, esa no es la disputa ahora mismo ni en la prensa, ni del MVS, ni de nadie. El recuento, o sea, por ejemplo, la diferencia entre Miguel Romero y Manuel Natal, o en el caso del Distrito 3 representativo de Eva Prado y Juan Oscar López, no está en el rango, en el alcance para activar un recuento, ¿verdad? O no lo ha estado... La de la alcaldía de San Juan no está en el rango de recuento. Me parece que la del precinto 3 sí, la del distrito 3 sí quedó para recuento porque es menos de 0.5%. De todas formas, va a haber que recontar la papeleta legislativa por el asunto de la legislatura por acumulación. Y ahí no se puede escoger. Eso es lo mismo que pasó en el 2012. Un ejemplo de qué puede pasar en el escrutinio. En el 2012, María de Lourdes no tenía derecho a recuento. Y la noche del evento
sin el 100% de las unidades escrutadas, cuando cortan, porque ya eran las 7 de la mañana. O sea, esa elección del 2012 fue la última sin máquina. Eran muchos candidatos, mucho voto mixto, mucho voto por candidatura y un plebiscito. Un plebiscito con 2 preguntas. Yo recuerdo lo que y ustedes conteo vieron a mano, no conteo electrónico, que es la gran diferencia. Ahí sí que te roban votos, porque así si no tienes funcionarios, no te los van a contar y punto. No hay Dios que lo sepa. Con no hacer un palito es suficiente. Pues lo que ustedes vieron la noche del evento en el partido, que llegaban los funcionarios de colegio con sus actas, como a las 9, las 10, las 11, en el 2012 eso pasó de las 4 de la mañana en adelante. Ya a las 7:45 de la mañana, la comisión recesó, porque era humanamente imposible estar allí, y cerraron, y María Lourdes estaba afuera. La noche del evento, lo que es la noche del evento para efectos de los resultados de internet, se terminó de contar 7 días después de la elección. Y entonces María Lourdes entraba y salía, estaba entre los últimos espacios. Cuando finalmente cierran la votación con todos los votos, ella quedó como 9 o 10. Pues hubo recuentos por las que quedaron 11 y 12, que en aquel entonces fueron Margarita Nolasco y Melinda Romero. En el escrutinio, cuando se hace el recuento para esa papeleta legislativa, resulta que en un montón de sitios a María Lourdes no le habían adjudicado votos y les rescataron 12,000 votos. Eso es lo que provoca el escrutinio. El escrutinio es 2 cosas. Se hace el recuento donde corresponda y se cuadran errores aritméticos. ¿Qué son los errores aritméticos? Todo lo que estamos escuchando de lo que no cuadra. Un montón de cosas que no cuadran la noche del evento porque hay mucha gente metiendo las manos en lo mismo. Es normal eso. Por eso, porque es que si es normal. Uno se jalta porque... Si hay descuadres, se abre el maletín. Si hay descuadres, se abre el maletín y se cuadra. Y sobre todo, si no hay descuadre, en cada una de las mesas, en cada uno de los procesos, había derecho a que hubiera que estuvieran los 5 partidos inscritos. Y de facto, se puede decir que en ninguna parte del país, ninguna, casi a ciencia cierta, estuvo controlado exclusivamente por un partido. ¿Te atreves a decir que ninguna de las... Bueno, ha pasado. Ha pasado, no durante el día, pero cuando cierran los colegios, si ya hay información de que alguien perdió o alguien ganó, el que perdió se va. Okay. Eso ha pasado y se queda solo el otro, el que ganó, se queda solo con el maletín y las papeletas. Eso es más común de lo que la gente pudiera pensar, pero es culpa del que se fue. Claro. O sea, por eso hicimos los 20 caveats del derecho de las 5 personas a estar pendientes. Y esto que tú y para colmo, yo fui bastante extremo al decir que nunca en ningún lugar, en ninguna. Pero obviamente, en la medida en que las contiendas son cerradas, en la medida en que tu partido te está llamando a que en la medida, ¿sabes? Que no es una ocasión, ¿verdad? De que no estás quedando inscrito y al diablo todo, pues. ¿Qué quiere decir cuadrar el colegio? Que los maletines cuadren. El maletín por fuera dice cuánta gente votó y cuántos votos hay. Si no cuadra la cantidad de electores que votaron en ese colegio con la cantidad de votos adjudicados, hay que abrirlo y contar. Es que se recuenta ese maletín nada más. Hasta que cuadre, si votaron 25 personas, pero hay 19 votos, a ver qué pasó. O si votaron 25 personas y hay 28 votos, a ver qué pasó. Pero ese es el escrutinio. El escrutinio es una auditoría de lo que pasó la noche del evento y los resultados siempre son distintos. Si ustedes entran a la página de la comisión y buscan los resultados año por año, van a encontrar que hay un resultado de la noche del evento y un resultado del escrutinio general. Y siempre varía ligeramente. Por eso es que hay que hacer recuento cuando en la noche del evento, en el caso de Culebra, por ejemplo, que la diferencia son 2 votos, en el escrutinio eso puede variar. Y más porque va a haber un recuento. Escrutinio y recuento no es lo mismo. El recuento se puede dar dentro del escrutinio. Y en el 2004 hubo recuento para todos los votos por el revolú de los pibazos. Así que el sistema está muy bien diseñado, pero ¿cómo rescatamos los votos de María de Lourdes? Porque en el escrutinio sí habían representantes de todos los partidos, distinto a lo que pasó la noche del evento. Claro, por eso es importante el diseño de la Comisión Estatal de Elecciones. Claro, porque una vez comienza el escrutinio, quizás el ajetreo, tú no tuviste la fortaleza organizativa o lo que sea, o el billete de meter a gente a nivel de todas las islas, pero ahora se concentra y por un periodo más tranquilo puedes llevar a tu gente ahí. Y, por ejemplo, según yo he podido ver,
Ni siquiera en Puerto Rico la mayoría legislativa en ambas cámaras está absolutamente definida. Si Aníbal José Torres entra, tengo entendido, ¿verdad? Esto puede cambiar. Si él llegara a entrar, ellos podrían tener la mayoría absoluta por la mínima en el Senado, que creo que no es así. En la Cámara, todavía Che Pérez y otro ahí, PNP, no están ganando, pero estaban cerquita y le podrían quitar la mayoría absoluta al PPD que parece tener ahora en la Cámara. A lo que voy. Esa gente tiene un interés, aparte de todos nosotros y de la pureza de un interés increíble en que cada voto se cuente, ¿verdad? Por ambos lados, porque ni siquiera, no solo cada contienda, y que es lógico que cada uno lucha por su propia contienda, pero ni siquiera la mayoría absoluta de cada una de las cámaras está absolutamente definida. Para que veamos la cantidad de cosas que está todavía en juego y que cada partido va a querer, ¿verdad? Por hablar de otra cosa. Alexandra Lúgaro sacó menos de medio punto porcentual por encima de Juan. O sea que hay todavía cositas que esta idea de que alguien se beneficia ciegamente por maletines que no se hayan contado en perjuicio de otro, no es que no tiene, no es que sea imposible, por supuesto que no, pero hay que hilar un poquito más fino a la hora de analizar quién se beneficia brutalmente de ciertas cosas que se están alegando, porque es que no se ajusta necesariamente a la realidad que está en juego. Mira, aquí de trampas, trucos y busconerías nosotros sabemos de sobra. Imagínate, yo digo nosotros el PIB, nosotros descubrimos trampas en el plebiscito del 2017 en el cual los PNP estaban participando solos. Hubo que detener votaciones en colegios de votación que estaban dejando votar gente ilegalmente. No nos dejaron participar del escrutinio. Y para que vean cómo el PNP diseñó el código electoral a su beneficio, en todas las controversias que el PIB prevaleció en el tribunal, el PNP las llevó a la letra de la ley con la teoría que tenían ellos en el tribunal y que no prevalecieron. Eso que fue esta semana al tribunal, de que no se puede detener un escrutinio que ya comenzó, es porque cuando se celebró el plebiscito del 2017, nosotros detuvimos el escrutinio 2 veces. No se detuvo 3 veces porque ya la certificación había salido Juárez, porque esa certificación de los resultados es la que provoca la pugna entre Lolin y Norma Burgos, que Lolin alega que Norma cambió la hora del ponchador para que la certificación saliera con hora anterior a la sentencia del tribunal, pero si el tribunal, si no hubiese tenido eso, no podían sacar la certificación y se abría el caso, que tenía que ver con añadidos a mano, que fue otra cosa que flexibilizaron en el código. Y ni hablar de la participación de las minorías. Sí, el PNP tiene una intención malísima con este nuevo código. La intención está ahí. Mira un gata. Sí. La intención está ahí, pero es precisamente porque quieren una comisión estatal de elecciones aguas. Que no pasen cosas como las que están pasando y como las que han pasado. Oye, mira la diferencia entre lo que está pasando en la comisión y lo que pasó en el FEI o lo que pasa en justicia cada vez que hay un escándalo, o lo de las compras fatulas de las pruebas del COVID. Como son agencias de gobierno, que todo es hermético entre los mismos PNP, es bien difícil que salga a la luz lo que está pasando. En la comisión aparece un maletín y ya Twitter lo sabe. ¿Por qué? Por tantos ojos que hay fiscalizando el proceso. Al final quizás no hubo fraude ni pasó nada, pero es importante, y yo creo que esto es lo más importante que el país y la gente que nos está escuchando debe llevarse de toda esta discusión. La comisión tiene que volver a hacer lo que fue entre el 83 y el 2019. Imagínense, todavía esto es con 5 partidos ahí. A partir de enero, lo que va a haber son 3, porque la ley nueva llevó lo de la JIP a la comisión completa. Y mientras menos voces fiscalizadoras hayan ahí, pues más probabilidades hay de que el PNP, que cambió también todo lo administrativo para que responda a la voluntad única y exclusiva del presidente, que la ley también dice que lo escoge el partido de poder, pues menos confiable va a ser el sistema. Cuando nosotros éramos chiquitos, estos escándalos no pasaban. ¿Por qué? Porque era un código electoral joven que funcionaba, que había una mutua fiscalización y la noche del evento corría súper, aunque se contaba a palitos, el escrutinio corría muy rápido y la gente no dudaba de los resultados de la elección. ¿Por qué?
porque un par de años antes de nosotros nacer, en el 80, pasó algo parecido a esto, y ahí sí aparecían maletines, aparecían flotando en el agua, aparecían flotando en inundaciones, porque fue un día que llovió muchísimo. Se fue la luz en el escrutinio y los resultados cuando volvió la luz, antes de irse la luz estaba perdiendo Romero Barceló y cuando volvió la luz estaba ganando, pero era porque no había fiscalización. Después, fue tan mala la elección del 80 que hasta los PNP, habiendo ganado las elecciones, Romero Barceló tuvo que firmar la resolución conjunta para hacer una evaluación de la ley electoral y crearla tal como la conocimos hasta hace par de meses. Pero mira, y lo que, pues, es que, mano, yo parto de premisas obvias y, a veces, pero déjame aclarar ciertas cosas. El sistema electoral puertorriqueño todavía opera bajo el famoso ese sistema de desconfianza, que eso tú sabes mucho más que yo. Y yo no tengo la menor duda que de haber la más mínima posibilidad y no habiéndola, el PNP va a hacer todo lo posible por tip de balance, tú sabes, mover todo a su favor, y si tiene que cometer fraude electoral, a mí no me cabe la menor duda. Y no estoy diciendo lo contrario, como pensaría lo mismo del Partido Popular Democrático. Y de eso no es que se trata. Ahora, aquí no podemos ser trompistas. Y cuando hay alegaciones de todo tipo, al menos uno tiene que entender cómo, yo quiero entender cómo puede darse un fraude, cómo pueden ocurrir ciertas cosas. Y para eso no podemos tampoco tirar piedras porque odiemos tanto al PNP, porque si alguien detesta al PNP es este servidor. Pero al menos hay que entender, porque de lo contrario podemos estar sin poner la mano en el fuego por ninguna de estos bastardos, pero tampoco yo voy a tirar piedras contra personas que son puertorriqueños y puertorriqueñas que están participando de ese proceso. Muchos, por ejemplo, del Partido Independentista Puertorriqueño y de otras colectividades, gratis, jodiéndose, contando votos, ¿verdad? Entonces hay mucho ruido, hay mucho lodo sobre procesos sin alegaciones muy específicas, no que no muestren irregularidades o cosas, pero de ahí a empezar a hablar de fraude, cosa que no estoy diciendo que no pueda haber, pero hay un largo trecho. Alexandra Lúgaro dijo en un live ayer o recientemente que a los funcionarios de colegio del PIB les pagaban. ¿Que eso es cierto? Claro que no. Claro que no. Mira, vamos a ir, ¿verdad?, por las distintas etapas. Los funcionarios de colegio vienen trabajando desde los encamados, desde el 31 de octubre, desde el 3 de noviembre, y se extiende al voto de Java, que fue lo que empezó, y ahora en el escrutinio. En ninguna de esas etapas, los que han visto las convocatorias en las redes sociales, únete como voluntario del PIB para contar los votos, en ninguna de esas etapas se le paga. Las personas que responden a esas convocatorias, que han sido cientos de personas, miles de personas alrededor de toda la isla, lo han hecho simplemente por amor a la patria, literalmente, por defender la integridad de nuestros votos y los votos de todo el mundo, porque si algo ha distinguido a la participación del PIB en los procesos electorales es que somos justos, y papeleta que hay que adjudicar a favor del que sea o la que sea, papeleta que se adjudica así o asá. Allí no estamos para frontear ni para ser los más afrentados con los votos de nosotros. Nosotros defendemos los de nosotros, pero en las controversias resolvemos como dice el manual, el reglamento y la ley. Y lo hacemos los que responden a esas convocatorias de voluntariado lo hacen sin cobrar un centavo. Bueno, en el caso de San Juan les regalamos una mascarilla para el día del evento, pero eso fue un detalle del comité de San Juan con ellos. Nadie fue funcionario de colegio a cambio de que les regalaran una mascarilla. Pero ya que iban a trabajar, ¿verdad?, el día de las elecciones con tantos retos y además que tanta gente se ofreció voluntariamente, pues fue un detalle que tuvimos con ellos y ellas, pero no hay estipendio, no hay un per diem, no hay nada a cambio que no sea dormir con la conciencia tranquila de que haciendo falta ayuda por parte del PIB, pues, y uno podía hacerlo y no lo hizo, pues eso es lo que los mueve. Que también hay empleados que participan del proceso, sí los hay, pero ese es su trabajo. Coño, pero si estamos 4 años escuchando a gran parte del país diciendo que los empleados de la comisión no hacen nada, y lo dicen una y otra vez. Llegas en las elecciones y te atreves a decir que por el hecho de que se pongan a trabajar a contar votos de alguna manera, y además, ¿qué partidos tienen representación en la Comisión Estatal de Elecciones? Todos, ¿no? ¿Y qué partidos tienen empleados en la Comisión Estatal de Elecciones? Pues todos. ¿Y quiénes deberían estar trabajando en el conteo? Todos. El problema es que ante la posibilidad de que haya irregularidad, error o lo que sea, de alguna manera,
el MVC está tratando de desvincularse de los procesos como si todo el sistema no, estuviera en contra de ellos y ellos no estuvieran participando. Y eso me parece sencillamente desacertado, por no decir que es una estrategia política ¿verdad? Para fortalecer a su gente, cosa que le han sacado mucha chispa. Pero es curioso porque hay de nuevo mucho ruido y por supuesto que habrá votos ahora que se determine de personas que trataron de votar. Podemos entrar ahora a la cuestión de las listas, que tratarán de votar 2 veces, pero ahora en el escrutinio los 5 partidos notarán eso. O sea que ahora ciertamente yo estoy seguro que van a surgir irregularidades como han surgido siempre en todos los escrutinios y puede que haya, incluso puede concebiblemente que ahora qué sé yo, se destape algo de alguna manera y los 5 partidos lo destaparían, pero es que precisamente para eso es el escrutinio general, no, porque aquí 5. No se ha simplificado a nadie. A lo mejor 2, a lo mejor 1, a lo mejor 3, por eso yo digo, la diversidad es importante. O sea, uno no puede estar allí con la visión de que uno es el único que va a encontrar la trampa, al contrario. Con lo de los vagones, habíamos 3 partidos nada más, porque la comisión no nació en el 2020, los que nos están viendo. O sea, yo estuve allí 3 años moliendo vidrio, no solamente con el revolú del plebiscito que querían alterar por completo la forma en la que se hacían las cosas. Allí, desde el chat del juez, valga la aclaración, el revolú del chat del juez fue precisamente con el voto adelantado, que estaban tratando de trastear con los encamados de Moca, para que vean desde cuándo viene el PNP manipulando y tratando, pero volvemos, al haber un sistema basado en la desconfianza es muy difícil y sí, es importante que uno esté ahí con el ojo al pillo y denunciando, pero allí hubo que bregar con el juez que duró 10 días, allí hubo que bregar después del huracán con los vagones, allí hubo que bregar con la reforma electoral cuando empezó a redactarse para oponerse, allí hubo que bregar caramba, con 1000 cosas, y cuando los vagones, miren cómo es el PNP nos lleva al tribunal, o sea, nos lleva al PIB, nos demandaron a la comisión por resolver que procedía a investigar lo que pasó con los vagones, y no prevalecieron, y volvemos. ¿Qué dice el Código Electoral en cuanto a la legitimación activa de los comisionados? Que se ceñirá solamente a asuntos electorales y no en nada que tenga que ver con asuntos administrativos. ¿Por qué? Porque esa era la teoría para que no investigáramos los vagones. O sea, nosotros tenemos una trayectoria de fiscalización ahí que es la que revienta al PNP y es la que los lleva a cuando tienen la supermayoría en la legislatura a redactar un código electoral. ¿Qué decía Rivera Chats en las vistas del código electoral? Búsquenla. Se fue un careo con María de Lourdes diciéndole que como nosotros éramos el partido del 2%, no teníamos derecho a estar allí. Si eso no es una actitud arrogante, prepotente, dictatorial y autoritaria, que baje Dios y lo vea. Pero no solo eso, gente, busque. Yo estuve presente en esa vista, es la vista conjunta, Senado, Cámara. Busquen esa vista, búsquenla. Busquen cuál fue el partido que fue contundente y que se le defecó encima el código electoral contundentemente y que no quiso ni proveer enmiendas. Y busquen cuál fue la postura de la presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Y por qué digo esto de esta forma? Porque desafortunadamente no es que estén haciendo las gestiones que están haciendo, que están muy bien y en las cuales nosotros cuando hemos intervenido en el tribunal porque se nos ha pedido una posición o hemos tenido que asumir una posición en la Comisión Estatal de Elecciones cuanto a este asunto, siempre ha sido a favor de que se entreguen la lista y de todo lo que han solicitado. Pero en ese momento, Ana Irma Rivera Lacén hizo una porquería de ponencia cortita que dijo que necesitaban más tiempo y que veían cosas buenas porque parecía que ese código facilitaba la inscripción de partidos y reducía el de esto a cambio de que te sacaran de la Comisión Estatal de Elecciones. Y desafortunadamente las gestiones que han estado haciendo han venido acompañadas de un ejército de fotutos, no solo de presiones como la que hizo la propia Lúgaro ahora, sino de un montón de gente en las redes que por fetiche lo único que preguntan es ¿y dónde está el PIB ahora? Como una roncaera de que ellos son los portentantes de la puridad y de la transparencia gubernamental y que nosotros de alguna manera estamos jugando con el establishment cuando no hay nada más lejos de la realidad. Y por las razones que estamos discutiendo aquí, que vamos a discutir ahora, son cosas que se tienen que sustentar. Entonces no puede ser que desde un inicio, desde el día 1, ya se estaban imputando los resultados. Luego no eran los resultados, pero aparecieron unos maletines. Como ya hemos explicado, la aparición de maletines no depende del PNP, pero bueno, fortalecía el argumento. Luego el asunto de las listas, que ahora me gustaría discutir a fondo. Perfecto.
¿verdad? Y pueden surgir otros en el paso. Primero, que hemos estado participando, pero segundo, que eso de ninguna manera implica el control de un partido en perjuicio de otro, sino un proceso que se está llevando a cabo por todos los partidos inscritos. Y esa campaña de redes que se ha tirado por parte de ese grupo de seguidores del MVC y que ha sido repetido, por ejemplo, el comisionado electoral de ellos dijo, no lo dijimos nosotros, lo dijo yo, es verdad que ellos han hecho expresiones, pero refiriéndose al PIB, pero nosotros hemos hecho muchas, nosotros solos. ¿De qué hablan? ¿Verdad? O esas exigencias de que por qué no se unen a esto o lo otro, cuando nosotros hemos presentado demandas que en su historia tienen ellos ni por... Y nunca veo este lloriqueo malintencionado de que por qué no se unen al PIB cuando nosotros de ninguna manera estamos contrarrestando los argumentos válidos que ellos puedan traer, incluso estamos renombrando de la misma forma, ¿verdad? Así que me parece desacertado y creo que ameritaban una respuesta y una aclaración sobre todos estos procesos porque nada más lejos de la realidad. Nosotros hemos estado ahí y seguiremos estando ahí. Ya. Tú mencionas, Andrés, las listas. Yo creo que hemos hablado de los maletines, hablamos de los cambios en el código electoral, sobre todo la flexibilización de las solicitudes, ¿verdad? De quién podía solicitar el voto adelantado ausente. Hablamos del escrutinio, etcétera. Vamos a hablar, como tú mencionas ahora, Andrés, de las listas. Se han llevado unos recursos al tribunal. ¿Qué es lo que pidió el MVC al Tribunal de Primera Instancia? ¿Qué son las listas y qué fue lo que determinó el TPI? Mira, las listas las pidió el MVC en la comisión y como no las entregaban, entonces van al tribunal a obligar a entregarlas. Son las listas de todas las personas que solicitaron voto ausente y voto adelantado. Voto adelantado. Estamos hablando de las 200.000 solicitudes. Y como el presidente primero se las pidieron a la Java no las entregó, fueron al presidente, el presidente se estaba tardando en entregarlas, así que recurren ante el Tribunal de Primera Instancia para obligar al presidente vía mandamos a entregarlas, porque sí, el manual plantea que los partidos tienen acceso a esas listas antes de evaluar el voto añadido a mano. Así que el tribunal, como el manual dice lo que dice, el tribunal no podía hacer otra cosa. Tienen que obligar al presidente a entregar esas listas. Pero ellos, y aclaro que conforme a la mayoría del tribunal, en su mandamus solicitaron como medida provisional la paralización del escrutinio general y del conteo manual de los votos por adelantado. Sí. Eso lo dice el tribunal en su opinión per curiam con respecto al mandamus que ellos solicitaron ante el tribunal de primera instancia. Eso no se concedió, como dije anteriormente, la ley prohíbe que se paralicen los escrutinios porque el del plebiscito se lo paramos 2 veces. Y no diga eso, que se lo paramos 2 veces, que la gente se va a confundir. El escrutinio. ¿Cuántos años tú tienes? 14. Detuvimos el escrutinio en 2 ocasiones y en un plebiscito que votaron 300.000 personas, el escrutinio se tardó el triple del tiempo de lo que se tarda el escrutinio de las elecciones por todos los pleitos que hubo y eso les reventó al PNP. Así que el tribunal no podía detenerlo, pero de facto se detuvo porque pues, si había una controversia nueva en cuanto a cómo era la entrega de esas listas, no podía empezar el escrutinio hasta que no se dilucidara esa nueva controversia. Si era una lista con 200.000 nombres, o si era maletín por maletín, que fue la postura del presidente, a la cual los partidos fueron al tribunal solicitando el desacato, porque estaba como que dándole vueltas al asunto. O sea, y cuando dicen los partidos, ¿te refieres a qué? Victoria Ciudadana, el PIB y el PPD. Proyecto Dignidad del PNP no fueron al tribunal en esa. Pero nosotros entendíamos que el presidente le estaba dando vueltas al asunto, porque venía dándole vueltas ya, y ahora había encontrado otro recoveco donde anidarse, ¿no? Donde esconderse para evadir la responsabilidad de que existiera la probabilidad de una fiscalización del proceso del voto añadido a mano, que ya esa es la primera irregularidad, el aumento tan drástico de 8.000 en las pasadas elecciones a 12.000 ahora, ya eso huele mal. Y uno como partido de oposición, porque nosotros no somos minoría ahí estamos en igualdad de condiciones
Y aun cuando se nos cataloga como minoría en la legislatura, no somos ninguna minoría, nada, porque estamos del lado del pueblo, así que nosotros somos la oposición. Como partido de oposición, ya eso le levanta una bandera y uno quiere fiscalizar. Y esa es una puerta que el presidente no puede cerrar. Vuelve entonces y el PNP pide reconsideración y la cosa, el Supremo, como nosotros decimos, el tubo que chupa se llevó el caso y ahí el Supremo valida la teoría del presidente que tenía que ser maletín por maletín, que no había que sacarle copia a los 200.000 nombres, ni siquiera 5 copias, una para cada partido, y el Tribunal Supremo decidió, en la única parte que vale la pena de todo ese revolú de opiniones concurrentes y disidentes, en 10 bullets, delineó, ¿cómo se dice? Complementó la sentencia del tribunal de primera instancia. Ajá. Y complementó un poco también el reglamento que tenía una laguna en cuanto a cómo se hacía eso, diciendo, mira, 1, cuando se abre un maletín, se tiene acceso a la lista de ese maletín. 2, cuando se saca esa lista, es una copia, no hay que sacar 5. 3, esa lista solamente la van a ver los funcionarios de la mesa que abrieron ese maletín. No se puede compartir con nadie, no puede salir del edificio de la comisión, no puede divulgarse la información que está ahí, porque hay información confidencial. 4, una vez se examine la lista y se haga el trabajo y se evalúen esos votos añadidos a mano, la lista se decomisará. 5, los trabajos del escrutinio no se pueden detener salvo por descanso. 6, si no hay funcionarios de colegio suficientes, se trabaja con los que estén, porque el quórum es 2. Si no hay quórum de 2, va a trabajar un partido con un representante del interés público designado por el presidente, que es embuste, será PNP también, pero en teoría jurídica, en teoría no, si seguimos la letra de la ley, pues sería un representante del interés público. 4, llegan al 10, pero básicamente esos son los lineamientos básicos de la opinión y sentencia del Tribunal Supremo. ¿Cómo va a correr eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y las consecuencias de desobedecer, sobre todo lo de la confidencialidad de las listas, la cosa de querer boicotear el proceso, hacen una advertencia bien seria, que es que si desobedeces cualquiera de esas disposiciones, con los funcionarios se van a encontrar incursos en desacato. Y eso es previendo, ¿verdad? Que se suba a Facebook, a Twitter, cualquier información que encuentren. ¿Qué pasa si se encuentra una información ahí? Lo que iba a pasar, porque yo estaba allí y eso es lo que se hace. Si hay una irregularidad, se eleva a la comisión en pleno. Hay unas escalas en el escrutinio. Está la mesa, está la línea y está el piso. Cada línea es como de 12 mesas, tiene un supervisor de línea. Y esos están al final. Si hay una duda en la línea, el supervisor va y aclara duda. Si no se aclara, hay un supervisor de piso y por cada partido. Si los supervisores de piso no se ponen de acuerdo, sube a mesa especial. ¿Cuál es la mesa especial? Pues nada, la mesa especial son los comisionados alternos. Y ese maletín, cada vez que pasa por una de esas etapas, se llena un acta de qué fue lo que pasó, cuál es la controversia y cómo votó cada partido y por qué no hubo consenso. Y va subiendo en jerarquía, y en la mesa especial están los alternos. Si los alternos no se ponen de acuerdo para resolver la controversia, se eleva al pleno de la comisión y ahí se activa el proceso de la ley. Que Adrián, entonces, si los partidos no se ponen de acuerdo, decide el presidente, el que no esté conforme va en revisión judicial. Tengo mucho que decir sobre la opinión del Tribunal Supremo, pero no sé si explicaste lo que eran las listas en esta etapa, porque estamos hablando de las listas. ¿Qué lista fue la que solicitó el... Sí. Explicar y me perdí, pero porque... No, en detalle no. Bueno. O sea, ¿qué listas son? Porque según el Tribunal Supremo, ¿verdad? Estamos hablando de las listas... Según el Tribunal Supremo, ¿verdad? Estamos hablando de, un listado que ni siquiera puede estar completado para el día de las elecciones. Porque es una lista de las personas que solicitaron el voto por adelantado o voto ausente, que tienen hasta el final del escrutinio general. Me corrige si estoy equivocado. Por tanto, no hay un listado final, hay un listado preliminar, o si se quiere, que por reglamento se supone que se le envíe a todos los comisionados 20 días antes del evento electoral, de los que haya. Pero, esas son las solicitudes. Exacto, pues si me puedes explicar qué son las listas y, por último,
ellos fueron al TPI, obtuvieron ese, ¿verdad? Les aclararon que hay un remedio a raíz de ese reglamento para tener acceso a las listas de todos los partidos. Que el Supremo modifica un poco, y eso lo entramos más adelante, pero le reconocieron que tenían derecho a eso. La pregunta es, si, ¿verdad? Vamos a suponer que eso no se hubiera decidido. ¿Cómo se hubiera podido percatar o determinar si hubo algún error en la votación? Ok, vamos olvidando de los 200,000 para que sea más fácil. Tenemos 50 solicitudes de voto por correo, 50 va a votar en persona el 31 de octubre y 50 votos encamados. Lo que se quiere corroborar es que esos, primero, que si son 50 en cada categoría y son 4, que se recibieron 200 votos. 50 por correo, 50 producto de las rutas de encamado y 50 personas fueron a votar el 31 de octubre. Y que esas 200 personas, 150, no votaron añadido a mano el 3 de noviembre. Pero ¿qué pasa? Para votar por correo tenías hasta el 3 de noviembre para enviarlo. Lo mismo que el ausente. No es lo mismo mandar una papeleta desde Guaynabo por correo que desde el Congo, o desde Sydney, o desde Finlandia. Todavía hay papeletas llegando. Va a ser muy difícil que cuadre el número de papeletas específicamente en la categoría de ausente y en menor escala la categoría por correo en Puerto Rico. Pero al haber papeletas llegando todavía, esa cifra no va a cuadrar con las solicitudes. Todavía. Todavía esas papeletas están llegando. Sí puede haber descuadre en los que se supone que votaran el 31 de octubre porque esos fueron colegios normales como los del 3 de noviembre. Ahí no debe haber ningún descuadre excepto para abajo. Por ejemplo, mi papá, que en paz descanse, había solicitado para votar el 31 de octubre por el COVID, pero en eso se enfermó de lo otro y no pudo votar el 31 de octubre, ni el 2, ni el 3 de noviembre. Así que ese es un número menos en Toalta que hubiese votado él. Una solicitud más frente a un voto menos. Él no votó, punto. Tampoco va a aparecer votando añadido a mano. Espero yo. Digo yo. Se supone que él no haya votado. Así que esos son los cuadres y los descuadres que hay que ir viendo. Y lo más que importa ahora mismo, que como quiera hubiese sido parte del examen, la auditoría que se hace en los votos de añadidos a mano, que eso es voto por voto. Vamos a hablar ahora de añadidos a mano. Eso es aparte del escrutinio, eso es un área aparte, eso es con una computadora, con acceso al registro electoral real time, en junta de por lo menos 2. Explica lo que es añadido a mano, porque yo creo que la gente no sabe, creo que no lo hemos definido. Añadido a mano es un salón que hay en los centros de votación que no tiene lista de electores. Si tú fuiste a votar, si yo fui aquí a la unidad 22 de la Julio Celle Solá de Villanevares, que es donde se supone que me toque, estoy al día, voté en las últimas elecciones y no aparecí donde me tocaba, tengo que votar en añadidos a mano. Pues, ¿qué hacen? Te apuntan tu nombre en unas listas que hay en blanco con tu información. Tú tienes que llenar una declaración jurada de que bajo tu mejor entender y creencias tú tienes derecho a votar y eres un elector activo y que fuiste y no apareciste en las listas y por tal razón estabas votando añadido a mano. Antes, con el código viejo, fíjense, tenías que mandar con la papeleta y el affidavit tu tarjeta electoral. Porque, ¿qué hacen? Eso lo echan en un sobre y en el escrutinio, la unidad de añadido a mano abría esos sobres. Lo primero que sacaba era la tarjeta electoral, buscaban el número electoral y ahí determinaban si te correspondía votar o no, si era ahí o si era un elector activo o inactivo. Ahora dependen solamente del affidavit. Por eso es en junta, porque estamos bregando con dos cosas importantes. Papeletas vivas, se despertó Napo. Papeletas vivas. Que le des comida, dice. Sí, soy más. Papeletas vivas y acceder al registro electoral, que no se puede acceder unilateralmente. Y lo mismo pasaba para la gente, por ejemplo, que solicitaba voto por correo y, por ejemplo, si tú solicitaste voto por correo y no pudiste votar por lo que fuese o no entregaste y llegabas ese día al colegio, ibas a ese... El reglamento disponía que si por alguna razón no te llegaron las papeletas o
bueno, es la única razón porque tenías hasta el 3 de noviembre para mandarla. Si no te llegaron las papeletas o si te tocaba el 31 y no llegaste, pues podías votar añadido a mano. Pero por eso es importante también tener esas listas antes de adjudicar el voto, porque ahí es que tú vas a saber si la persona votó o no. Y una pregunta, Adrián, por eso, tratando de traducir esto y de lo que pude leer de la sentencia mayormente, si es correcto decir que si yo, por ejemplo, Andrés, voy a solicitar voto whatever, por adelantado, ausente, cualquier voto que no sea el voto normal, digamos, de ir allí y emitir mi voto. ¿Es correcto decir que, digamos, de la lista tradicional de personas que tienen derecho a aparecerse allí, me van a excluir, o eso yo me lo inventé? O sea, o sea, no me excluye, me excluye de la lista, digamos, de los normales, por usar un término inadecuado. El día de las elecciones. Claro, por tanto, sí, déjame para que me corriges, pero por tanto, hay unas listas. Estas son un listado de las personas que tienen derecho a votar. Andrés, Adriana, pero Andrés pidió voto por adelantado. Lo saco. ¡Fuap! Así que los funcionarios que estén allí de todos los partidos, mi nombre no debe estar. Si yo me aparezco allí y digo, mira, yo tenía que estar ahí, yo no solicité lo que sea, o yo solicité voto por adelantado, pero fui ¿verdad? O pasó algo, pasó y no pude votar. El remedio que yo tengo como elector es que me van a dejar votar, pero me van a poner en una cosa que se llama añadidos a mano. Y eso se va a meter en unas urnas y irán unos maletines controlados por 5 partidos. Entonces, y en algún momento en el proceso, sea la noche del evento o si se quedaron perdidos en el escrutinio general, los 5 partidos van a comparar mi información que yo llené ese día, Andrés González, con una posible solicitud o algo por el estilo. Y mira, ahí tú vas a ver si yo voté 2 veces. Mira, los que están excluidos de la... Vas a tener que darle comida a Napo, Adrián. Que Napo está grande. Está gigante. A ver si lo ven. Mira para allá, diablo, que tronque cabeza, mi madre. Ese es el de Eddie Sandlot, caballo. Ese es ese Hércules. Puchi, que Hércules. Mira, menos mal que no tiene hijos todavía, pues tendría un nombre bien feo. ¿Y quién era el de 14 años? No, este chiste es como de 9. ¿Cómo se llama el hijo de Hércules? La exclusión de las listas es para las solicitudes que vencieron el 14 de septiembre. Esos no estaban en las listas, pero hubo otras solicitudes que vencían después y que no necesariamente los sacaban. Pero el día de las elecciones, en los maletines de unidad, los coordinadores recibían unas listas que había que hacérselas llegar a los de añadidos a mano, diciéndole, mira, estas personas no los puedes dejar votar, que fueron los que votaron por correo, encamados, etcétera. Así que sí habían mecanismos para prevenirlo. Porque ahora digo yo, mi hermano fue coordinador y me dijo, cuando vio la controversia, me dijo, pero si es que esas listas se las dimos a los de añadidos a mano, tenían que estar pendientes cuando alguien iba con el cuento de que no pudo votar el 31 o lo que fuera, ahí era que se buscaba. No es que excluyeron, es que hicieron unas listas con los que se supone que no podían votar añadidos a mano. O sea, hasta esas listas existen. Yo creo que hubiesen avanzado más si pedían esas listas que ya estaban impresas. Búscame las listas de los que no podían votar añadidos a mano y ya. Y esa es más importante. Que son todas aquellas personas que solicitaron un voto antes del día de las elecciones. O sea, un voto ya fuera por adelantado, por correo o lo que. Y que votaron. Cuando cerró el 31, con los que votaron, pues esa es la lista de los que no podían votar el 3. ¿Ves? Ok. Bueno, lo que pasa es que, exacto, pero entonces la diferencia que me estás diciendo son las personas que, aún pidiendo ese derecho de votar antes, no lo ejercieron por alguna razón. Por ejemplo, mi papá, que no pudo el 31 porque estaba en sala de emergencia, pero a lo mejor si se hubiese mejorado para el 3 de noviembre, no iba a estar en la lista de los que no podían, pero ya estaba excluido porque la solicitud la hizo antes del 14 de septiembre, así que iba a tener que votar añadidos a mano. Su derecho se iba a adjudicar en el escrutinio. Volvemos. Por eso, pero mira qué complicado y qué cosa más, ¿verdad? Más rara, penosa está el ejemplo de tu papá, pero si tu padre hubiera ido, por ejemplo, hubiera tenido que ir físicamente a votar, o si de alguna manera fuera posible que ese voto llegara, me corrige, antes de que cerrara el escrutinio general, hubiera tenido que contársele.
¿Cómo es? Perdóname. O sea, lo que quiero decir es que hay un voto, lo que pasa es que no sé cuál es la terminología, confunde, pero hay un voto que se puede emitir antes del 3 de noviembre, pero aunque llegue luego del 3 de noviembre también se cuenta, el que estábamos discutiendo anteriormente. Sí, se cuenta. Por eso te digo que él hubiese podido votar añadido a mano el 3 de noviembre y se cuenta después. Eso, los que votan añadido a mano, ahí no hay máquina de escrutinio. Ahí la papeleta se guarda en un sobre. Si cuando revisan la información del elector podía votar, entonces allí la pasan por la máquina. Pero eso no se adjudica en la noche del evento. O sea que ahí hay 12.000 votos más que no se sabe por quiénes son. Y es lógico pensar también que habrá gente, pues, o sea, va a haber votos en que, trataron de votar 2 veces, puede haber irregulares, por supuesto que puede haber fraude, por supuesto que sí. Lo que hay que cuadrar es cómo uno de los partidos, en este caso el partido de gobierno, el CUCO, el PNP, puede soslayar todo, que puede pasar todo esto, ¿verdad? Para entonces probar que hubo un patrón a su favor y en perjuicio de otro partido. Eso es lo que está por verse y hasta el día de hoy me parece que no, ¿verdad? No hay tales efectos hasta el día de hoy y créanme que no soy yo para estar poniendo la mano en el fuego por el PNP, es lo más mínimo. No, para nada, al contrario, uno siempre está con el ojo al pillo, pero hay que ir viéndolo poco a poco, o sea, que no se entienda tampoco que como son cosas que siempre han pasado, hay que dejarlas pasar, porque también he leído eso, de que, el uso y costumbre, no es que sea uso y costumbre, hay cosas, hay gente que trata de votar 2 veces, hay gente que trata de hacer trampa, pero hay que someterle cargo directamente a esas personas e irlo viendo en la marcha, porque una cosa importante también es defender la integridad de una de las pocas instituciones que hace las cosas bien. Si seguimos nosotros mismos, los que podemos participar del proceso y hacer un mejor proceso, los que decimos que la comisión está haciendo las cosas mal, va a pasar lo que pasó. Estuvieron 4 años diciendo que era redundante, que ahí no hacían nada, que la JIP había que cerrarla, y mira el revolú que se formó cuando enmendaron la ley respondiendo al reclamo de y la ahora ciudad. dicen que hay que traer de vuelta el Tribunal Electoral. Es algo que nos pidieron que discutiéramos en otro programa, quizás para otro día. Eso es que Franco vuelva a España porque había menos criminalidad, porque como la policía militar estaba en la calle todo el tiempo, no vendían droga, ni mataban a nadie, ni asaltaban gente. O sea, el Tribunal Electoral es la cosa más antidemocrática que hay, porque imagínate el PNP controlando el proceso electoral solo. Por favor. Nítido. Mira, sobre la decisión, lo único que podríamos hacer un programa solo. De hecho, yo pensé hablar solo de la decisión. Lo que hay que decir es bien extraño, porque a mí me llega el comunicado de prensa inmediatamente del Movimiento Victoria Ciudadana cuando sale la decisión y dice victoria democrática, otra victoria democrática para el Movimiento Victoria Ciudadana en los tribunales. Y yo digo, coño, pues déjame leerla. Y me la leí, gente. Por eso es que... Y entonces los fotutos, ¿cuándo van a hablar? ¿Cuándo van a hablar? Cabrones, cuando me lean estas 200 y pico de páginas que ustedes ven aquí para poder estar en posición de hablar. Y cuando tú la lees, te das cuenta de que si tú lees, ¿verdad? MVC dice victoria en los tribunales. Santo y bueno, pero veremos. Y entonces tú lees las 3 opiniones disidentes del Partido Popular Democrático y parecería que el Partido Nuevo Progresista se acaba de apuntar la victoria más grande en la historia de la judicatura puertorriqueña. O sea, los nazis tomaron el poder, se acabó la judicatura. ¿Y cómo compagina eso? Bueno, porque hay bastante hipocresía de los dos lados, particularmente de los populares. Para empezar, que el tribunal se dividió por colores, ¿no? Por PNP y populares. Pero el chiste es cómo... Ajá. No, que el chiste es que no deja de ser curioso, como victoria por acá, pero entonces los PNP también están cantando victoria y los rojos actúan como si los PNP hubieran cogido, y la realidad es que es una opinión extremadamente rara, lamentable por demás, porque como yo discutía con Adrián fuera, el tribunal, incluso cuando hace revisiones de nuevo y demás, el Tribunal Supremo de Puerto Rico no existe como tribunal de derecho y de última jerarquía, no existe ni siquiera para estar... Se adjudican los casos y las controversias, pero su propósito es pautar el derecho y establecer normas. Este caso, en realidad, si tú le preguntas a un estudiante de derecho cuál es la controversia, es la interpretación de la sentencia del tribunal de primera instancia. Ante el hecho de que no se pusieron por el acuerdo y la interpretaron de manera distinta en cuanto a en qué momento había que dar estas listas y cómo, pues esto llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Gente, la cuestión de cómo se certificó, hay todo un elemento procesal que quizás esto no es el programa para discutirlo, que sí es curioso, poco ortodoxo,
que se puede beneficiar al PNP, que fueron los promoventes, pero la facultad de certificar un caso que esté pendiente ante los tribunales la tiene el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La opinión, casi de nuevo, tú dices, pero ¿cuál es la controversia de derecho? Es lamentable porque fue casi como un catálogo de cosas que tenían que hacerle a estos funcionarios, pero las bases legales a mí me resultó bien extraño porque era casi como si fuera una super comisión estatal de elecciones o una legislatura de una forma medio extraña, ¿no? Y si algo hace esta opinión, para mí, es decirle a todo el mundo, no me paralicen el escrutinio. La pequeña modificación que hicieron a la decisión del Tribunal de Primera Instancia de permitirle acceso a todos los partidos a estos listados, ¿no? En todo caso, en perjuicio, le da menos derechos de los que les concedió el Tribunal de Primera Instancia al Movimiento de Victoria Ciudadana y a lo demás, porque dice, no te lo tienes que dar en papel, pero vas a tener acceso a ello. Y todo lo demás es un regaño y una insinuación muy dura, no solo al PIB, sino me parece más claramente, en este caso, al Movimiento Victoria Ciudadana, que son los promoventes, de que dejen de paralizar el escrutinio general. Me parece que eso es lo más fundamental que hace la opinión. Y lo que cabe destacar es que los populares, se acabó el mundo como siempre, critican la certificación. Y Anabel Rodríguez, que fue mi jefa, y le tiró fuego, pero desde del saque, y habla de una nube azul, les dice politiquero, les dice 20 cosas, a lo que Martínez Torres le contesta poniendo en una expresión un enlace a un video de YouTube, y un video de Jaldarriba, de los populetes. O sea que esa es la discusión y la elegancia y el nivel de discusión que ha llegado al tribunal, al máximo foro judicial del país, con respecto a una de las controversias más importantes que hemos tenido. Y solo quería señalar que si bien me parece que los populares también fueron unos politiqueros y no veo que haya tanto backlash en cuanto a ellos, pero los PNP, con su falta de elegancia en cuanto a esa expresión, le hacen un favor al ser los becerros que son siempre. Y en cuanto a los méritos de la opinión, todo el mundo está cantando victoria porque la verdad es que es una mierda. Lo que hicieron fue, en ese sentido, continúen el escrutinio general y una vez se abran los maletines, entonces van a poder ver los listados. Eso es. Las 200 páginas, eso es lo que dice. Mira, primero, cuando dices que es rara la opinión y que parecía como si el Supremo se hubiese convertido en la Comisión Estatal de Elecciones, es eso mismo. Como hablábamos fuera del aire, la comisión es una agencia, pero no se deja llevar por la ILEPAU. Los procedimientos de revisión ahí no son como en las otras agencias que brincan directo al apelativo. Al contrario, cuando el tribunal asume la jurisdicción de una revisión de la comisión, se convierte en la comisión. ¿Por qué? Eso es lo que se llama un juicio de novo o un nuevo juicio. Y literalmente el Supremo o el foro que esté viendo la controversia que tuvo antes sí la comisión se convierte en la Comisión Estatal de Elecciones. Este no es tan radical. En el 88, la primera vez que se votó añadido a mano, hubo 5 casos del Supremo. Y fue con la elección de San Juan también, mira qué casualidad. Era Héctor Luis Acevedo y Granados Navedo. Granados Navedo versus Comisión Estatal de Elecciones del 1 al 5. Los que no tengan nada que hacer, o si hay otro lockdown, y están estudiando derecho o lo que sea, son interesantísimas porque van haciendo acta por acta de los colegios de añadido a mano, los jueces del Supremo. Porque ahí la controversia era si se mezclaron las papeletas de añadidos a mano con las papeletas buenas, ¿qué pasaba? Había maletines, urnas, que no se pudo contar el voto de nadie, porque estaban contaminadas. Hubo urnas que sí se pudo discernir, pero fue triste el caso donde se mezclaron porque se eliminó la elección completa. ¿Y quién llevó eso al tribunal? ¿Quién secuestró esa urna? El PIB. ¿Quién era el funcionario del colegio? Felipe Rivera, el papá de Guaychán, en Nemesio R. Canales. Se tiró encima de la urna y dijo, de aquí no se va nadie porque mezclaron las papeletas. Y el papá de Guaychán, Felipe, fue el detonante para que, literalmente abrazando a la urna, la comisión local se la lleva y se activa todo un proceso que terminaron los jueces del Supremo con esa urna allí, dilucidando qué iba a pasar con esas papeletas. Miren si es un procedimiento sui generis y raro, pero volvemos, por eso es que funcionó, porque es que está diseñado para eso. El proceso electoral pasa por un montón de adjudicaciones que no es la política pública del gobierno de turno. Tú tienes un montón de turnos al bate, incluso como la parte reclamante.
tú haces tu expresión desde Felipe en funcionario de colegio y en Canales, después en la comisión local, después en la comisión en pleno, después en la revisión judicial, después en primera instancia, después en el apelativo y después en el Supremo. O sea, tienes 7 oportunidades para probar tu punto, aún como partido de oposición. Esa es la riqueza del proceso electoral en Puerto Rico, contra la cual atentó el PNP al aprobar esa reforma electoral, que lo que generó fue desconfianza en el proceso electoral, porque mira, estamos ya en diciembre casi y se habla más de la elección que del despunte de los contagios del COVID y que ya los intensivos están al 70% de ocupación. Así que sí, y en cuanto a la politiquería, tú tienes razón. O sea, tan politiqueros fueron los 2 jueces populares, porque la jueza presidenta fue mucho más sobria en sus expresiones. Pero Anabel Rodríguez y Ángel Colón fueron bastante políticos y la contestación del otro, pues, la tiró por encima de los gandules. Y eso Fernando Martín lo reduce en que los populares y los PNP son iguales. Lo que pasa es que a veces los populares dan los buenos días y comen con cubiertos y los PNP no. Pero al final es lo mismo. O sea, son igual de cerreros. Ahora me Mira, cuesta. Oye, no, y no. esta es la gente que decide si nosotros 3 somos abogados o no. Eso es lo más que me duele a mí. Ahí se decide si uno de nosotros 3, primero, haber sido abogado, y segundo, si de momento tenemos que dejar de serlo. ¿Se lo merecen? O No se lo incluso merecen. criticarlo. Sabrá Dios si escuchan esto y la Eso te iba a decir ahorita. Por eso, Andrea González. no me importa. Si qué más da, las cosas se cogen de quien viene. Me va a molestar a mí que me amonesten. Tú me vas a molestar a mí, que estás poniendo links de YouTube. Y es una pena, porque yo no quisiera pensar tan mal del Tribunal Supremo. Yo solo me gusta recalcar que los populares muchas veces son incapaces de admitir sus propios prejuicios. Y por ejemplo, nosotros en Radio Independencia, yo soy. La manera, cuando yo digo yo soy independentista, yo soy de izquierda, mira, entonces, por tanto, yo voy a decir ciertas cosas de una forma y no porque yo piense distinto a ti, yo necesariamente soy Hitler o soy malo. Y ellos son incapaces, ellos de verdad se viven, ¿verdad? Que el tribunal desde 2010 se acabó y obvian el hecho de que por 60 años, mi hermano, si era genial, era porque estaba de acuerdo contigo en toda controversia importante del país y el PIB no iba a ganar cuando fuera de la quinta columna, cuando fuera de esto, lo otro. Podíamos ganar una que otra cosa aquí y allá. Pero, o sea, qué falta de humildad en el sentido de admitir de que por 60 años tuvieron el control absoluto. Y eso no justifica las barrabasadas de estos otros en ciertas áreas. Pero todo se cae el mundo y ante todo. Entonces, a mí me da miedo de que aquí todo el mundo está, como dicen los gringos, crying wolf. Aquí todo el mundo, fraude en las elecciones, mierda de tribunal, esto. Entonces todo el mundo está llamando a el lobo, que cuando hagan una cosa bien, bueno, y las han hecho, ¿verdad? Pero que pienso que cuando se vayan a robar, cuando esto, cuando lo otro, ya lo hemos dicho tanto que... Igual que es importante, ¿verdad? La propuesta, recordar y aclarar la propuesta del Partido Independentista también de cómo debe ser la forma en la que se nombran esos jueces del Tribunal Supremo. Pero se nos está acabando un poco el tiempo, Adrián. Luego de la determinación del Tribunal Supremo, ¿en qué etapa del proceso nos encontramos ahora y qué esperamos que suceda en las próximas semanas? Está corriendo normal el escrutinio. La unidad de añadidos a mano está haciendo su trabajo. Que dicho sea de paso, ahí siempre se ponen, ahí es raro que hayan voluntarios. Volvemos. Ahí suele haber empleados de la comisión que conocen el sistema, que conocen cómo se busca en el registro electoral, que se fiscalizan mutuamente, y ahí sí son empleados casi todos. Los voluntarios van allá, al escrutinio, que es maletín por maletín, pero en añadidos a mano están el top of the line, tú sabes, para que sea gente que sea mínima la posibilidad de cometer un error. De hecho, en añadido a mano encontramos a veces hasta menores de edad tratando de votar. En el plebiscito votaron como 5 y pues no se les adjudica el voto. Pero entiendo que el escrutinio está corriendo bastante normal. Hay mucho descuadre, pero imagínate, hubo máquinas que no funcionaban. Eso no iba a cuadrar más nunca. Porque entonces aquí, por ejemplo, donde yo voté eran 7 colegios y en uno la máquina no funcionaba. Así que la unidad tiene 6 colegios que transmitieron los resultados de forma electrónica y hay un colegio que lo tenían que contar a mano porque la máquina no leyó nunca las papeletas. Y hay quien dirá, bueno, ¿y por qué no las contaron en la máquina del colegio de al lado? Porque las máquinas están diseñadas para un colegio. En donde hicieron eso, ahí sí que están los descuadres.
porque entonces guardaron la máquina en una caja y las pasaron todas y aparece el colegio 5 con 1,000 personas votando, 800, porque votaron los 400 del 5 y los 400 del 6, y entonces el colegio 7 con un acta en cero como si no hubiese votado nadie. Y ese es el tipo de cosas que son los descuadres y los descuadres y los descuadres y los descuadres, que en el escrutinio, en consenso o decidiendo el Tribunal Supremo convirtiéndose en la comisión, se van a ir poco a poco disipando todas esas dudas y limpiando un poco, ¿verdad?, lo que son los resultados. Adrián, pues Adriana tiene un compromiso ahora, ¿no? Ya llevamos hora y media. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo tú crees que vamos a saber todos los candidatos y candidatas que ganaron las elecciones generales en Puerto Rico? Bueno, tiene que terminar en diciembre porque el 2 de enero tiene que juramentar un gobernador y la 19ª Asamblea Legislativa. Y ahí es sí o sí con la certificación oficial. Eso es sí o sí. Así que si llega un momento que se atrasa, gente, redoblarán los turnos, se amanecerán allí. Distinto a lo que se piensa, cuando allí hay trabajo y se toma en serio. Volvemos, esa semana antes de las elecciones y la semana después, llegaban a las 7 de la mañana y se iban a las 12, 1 de la mañana, sin parar. Los mismos voluntarios, los mismos empleados, los que estuvieran allí, estaban 12, 13, 14, 15, 20 horas sin parar. Y eso es parte, ¿verdad?, del proceso y la confiabilidad. Y creo que es un buen momento también para aprovechar a exhortar, invitar a todas esas personas que todavía puedan y quieran ser funcionarias voluntarias o voluntarios en este proceso allá en el Coliseo, que lo pueden hacer, ¿verdad? Todavía. Adrián, ¿cómo sabes el número al que tienen que llamar? ¿Y a dónde yo llamo para que me paguen? Como dicen que el PIB está pagando. Y después buscan el cheque. Tengo un par de panas encojonados porque fueron funcionarios de colegio y no recibieron un centavo por el PIB. ¿Qué está pasando que yo no les di el billete? Si quieren ser voluntarios o voluntarias, pueden llamar al 787-296-0640, que es la oficina del comisionado, o pueden llamar al partido, que es el 787-782-1455. Eso es para ser voluntario. El cheque tiene que ser a través del consulado de Venezuela, porque como todo en este país, lo que está Maduro, porque yo en un cheque del partido, un voluntario, asumo que eso también lo pagarán Maduro y Chávez, y esa gente como el millón de personas que han hecho. Gracias, le faltan 9 minutos para el compromiso, Adriana, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros, porque de verdad que no puedo afirmar que todo el mundo esté claro al respecto, porque la verdad es que es técnico y es súper técnico, pero creo que hicimos nuestro mejor intento y está claro que te dominas todos estos temas, así que esperamos que este programa haya servido a mucha gente. El PIB no educa. La culpa es del PIB, la culpa es del PIB. La culpa es del PIB. Ese es mi meme favorito. Y es una pena porque, ¿verdad?, demuestra la mala leche de cierta gente y ciertos sectores que cómo de una manera extraña pueden convertir esto en algo sobre el PIB. Es fucking weird, por usar el vernáculo de... Aquí los malos son los PNP. Aquí los malos son los PNP. El PIB no es la comisión, es el PNP que trató de hacer una ley para cargar los topos a su favor, y gracias a que la comisión todavía guarda un poco del código viejo, no pudieron. Y eso es una alarma, es una alerta para que la gente impulse, ¿verdad?, los nuevos partidos que están en la legislatura, la mayoría popular nueva que va a estar allí. Hay que enmendar el código electoral, no es retomarlo al 83. Hay que, ¿verdad?, atemperarlo a la tecnología, porque ciertamente había unas cosas arcaicas, atemperarlo a la crisis fiscal, sí, muy bien. Pero no puede ser a costa de desplazar las voces fiscalizadoras. No puede ser. Nítido. Soltamos entonces, nos despedimos para que Adriana vaya a su próximo compromiso. En un día normal hubiéramos hablado de la muerte de Diego Armando Maradona, pero eso yo creo que amerita no solo... hablar. Hacemos otro programa. Sí, eso no amerita un bono, eso amerita un programa por sí solo. Así que se fue Diego. Bueno, Gorillo, hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos, Adrián. Gracias siempre. Nos vemos. Gracias a ustedes. Dale, chao. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube, y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.